Damos ya, sí que sí, paso a nuestra siguiente entrevista. Damos la bienvenida a nuestro invitado que está ya con nosotros en directo en el plató de Córdoba TV. Nos acompaña Jesús Soriano Carrillo. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por tener la gentileza de invitarme. Jesús, soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33, Supremo Consejo del grado 33, que es el tercero en antigüedad del mundo, fundado el 4 de julio de 1811 y que se ocupa de los grados 4 hasta el 33 del rito escocés antiguo y aceptado para España. Bueno, ¿qué implica, Jesús, representar además a la masonería filosófica dentro de ese fascinante universo que es la francmasonería? Bueno, pues fundamentalmente una responsabilidad sobre teniendo en cuenta quiénes han sido los antecesores que han sido soberanos comendadores. Yo soy el número 47 y delante de nosotros ha habido comendadores pues como Argüelles, Miguel de Azanza, Moraita, Simarro, en fin, Castelar, Manuel Becerra, una serie de personas que probablemente hicieran que la sociedad española fuera cada vez una sociedad más libre y más justa. Evidentemente no se pudo conseguir de todo por nuestras vicisitudes históricas, pero fueron unos grandes luchadores y nosotros pues estamos intentando seguir la línea que ellos nos pusieron. Institución bicentenaria, ¿verdad? Sí. Que después de esos actos, de ese simposio, esa celebración, celebrados, conmemorados en Madrid en 2011, sigue cumpliendo, sigue celebrando aniversarios y además la única institución masónica que ha podido trabajar ininterrumpidamente desde su fundación hasta hoy. Efectivamente, a pesar de las persecuciones sufridas por masones españoles, la primera, recordemos, durante los reinados de Fernando VII e Isabel II, con esa salida que supuso para los masones en aquel momento el asilo sagrado, exilarse, como también lo tuvieron que hacer después durante el franquismo, en esta ocasión llegando hasta tierras mexicanas, ¿no? Ha sido pues muy dura, muy difícil la supervivencia de la institución, ¿no? Sí, sí, ha sido difícil, sobre todo en la época de la dictadura de Franco y la postdictadura, digamos. Es el único país del mundo donde se aprobó una ley para la represión de la masonería y el comunismo, y eso pues evidentemente pasó mucha factura. Hubo más de 85.000 procesos, cuando en España no había ni 4.000 masones, lo que quiere decir que aquello se utilizó de una forma política importante. Pues sí, fue duro, pero gracias en fin, a la inmensa ayuda en la época de Fernando VII, de los hermanos ingleses, y en la época de Franco, sobre todo por el general Cárdenas, que nos dieron el asilo sagrado en México, pues hemos podido trabajar ininterrumpidamente, como reconocen todos los supremos consejos regulares del mundo desde entonces. Y hace 3 o 4 años tuvimos una inmensa satisfacción, que fue recuperar el estandarte original de 1811 que se bordó. Es tan original que entonces el Supremo Consejo se llamaba para España y sus dependencias, porque claro, en 1811 teníamos dependencias, todavía teníamos alguna colonia. Y bueno, pues los hermanos de México hace, yo creo que fue 4 años, o 4 años y medio, nos lo devolvieron, porque le encontraron. Ellos no sabían que lo tenían y al hacer una obra de ampliación en su templo, pues apareció el estandarte. Y bueno, pues seguimos teniéndolo, efectivamente, llevamos 200 y pico años ininterrumpidos de trabajo. Efectivamente, y de ello vamos a hablar porque entre hoy y mañana se celebran esas segundas jornadas sobre masonería en Córdoba. Lo van a hacer eligiendo el mismo marco de la pasada edición de 2015, la Casa de Sefarad, y bueno, una magnífica muestra del buen momento, de la óptima salud de la que goza, bueno, pues la masonería en general y también el movimiento en Córdoba, que bueno, actualmente está muy bien representado, pero que se encuentra además en un contexto de pujanza y de auge, ¿no? Sí, sí, naturalmente. El Supremo Consejo el año pasado consagró un nuevo cuerpo filosófico aquí en Córdoba, que la verdad es que está superando todas nuestras expectativas de crecimiento. Yo creo que también es verdad que todo esto está por la evolución que tiene la propia sociedad española. Yo creo que los españoles han entendido que los masones son gente normal,
que no hacen ninguna cosa rara, que no tienen ninguna cosa extraña. Claro, que a muchas personas inteligentes pues les extraña que por qué los masones decían que eran tan malos en España. Washington era muy bueno, Antonio Machado era muy bueno, Fleming era muy bueno, Ramón y Cajal era muy bueno y luego otros cuantos eran muy malos. No tenía sentido. Creo que la sociedad española ha alcanzado una madurez que de este tipo de cosas se encuentra y efectivamente es el segundo encuentro que hacemos en Córdoba. Yo espero que no sea el último. De hecho, el año que viene, en el mes de noviembre, celebraremos el convento y la fiesta de la Orden a la que asistirán todos los supremos consejos del mundo, o casi todos, y será aquí en Córdoba. Ya está aprobado y ya se sabe internacionalmente que va a ser así. Ya hay muchos hermanos de otros países que están encantados de venir a una ciudad tan maravillosa como Córdoba a celebrar. Y yo creo que eso pues también le dará otra pujanza, no solo a los hermanos de Córdoba, sino que la sociedad cordobesa pues se dará cuenta de lo de que la verdad la masonería, porque la masonería es una gran desconocida, ¿no? Efectivamente, y así, bueno, pues con citas como esta, como la que señalaba Jesús, seguir conociendo un poquito más y un poquito mejor de esa presencia de la masonería en nuestra tierra, porque, bueno, recordemos que la orden masónica en la ciudad podría ya haber existido en el último tercio del siglo XVIII, disponiendo ya de pruebas documentales hacia el primer tercio del XIX, y es que hasta el estallido de la Guerra Civil se fueron sucediendo diferentes logias, no solo en la capital, también en la provincia, quizá la más destacada, la más influyente, la logia Luz de la Sierra en Belmez, pero fueron otras muchas las que supieron continuar ese legado y seguir propagando ese mensaje, ¿no? Efectivamente, así fue y es nuestra intención en el momento, es que eso pueda seguir. Los masones, sobre todo los masones de los altos grados filosóficos, lo que pretendemos es incidir en la sociedad no por métodos revolucionarios, sino simplemente por métodos educativos. Y los métodos educativos tenemos que ser nosotros el propio ejemplo que demos a la sociedad de las cosas que está haciendo. Porque es poco conocido, ¿no? Pero cuando don Miguel Moraita, que fue un magnífico catedrático de Historia Universal de la entonces Universidad Central, lo que es ahora la Universidad Complutense, fue diputado del Partido Liberal, fue el que introdujo en España, en la Primera República, la ley del jurado y la ley de habeas corpus. Ese poquito tiempo que duró, luego desapareció hasta, digamos, nuestra época actual en lo que se ha hecho. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que la gente sepa la contribución que han hecho, y naturalmente los masones andaluces hicieron una contribución muy importante. Solo hay que acordarse de Argüelles, que aunque no era asturiano, pero en fin, toda su labor que hicieron cuando las Cortes de Cádiz, cuando la Pepa, pues ahí está, había mucho masón allí trabajando y la influencia ha sido importante. Un movimiento que, como decimos, ha sufrido mucho a lo largo de su historia, que vivió en nuestra ciudad ese momento de efervescencia, pero que, bueno, quizá hacia 1895 pudo comenzar a extinguirse. Y bueno, recordamos publicaciones como la de la revista antimasónica, que además se publicaba en nuestra ciudad y que en 1900 pues ya indicaba que, bueno, pues que en ese año ya no funcionaba ninguna de las logias de la capital, y ahí, bueno, pues se apunta a esa culpabilización que además se hizo pública a la orden por la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, ¿no? De alguna manera, bueno, pues les ha tocado, ¿no? Cargar con culpas tan grandes y tan determinantes para la historia de nuestro país como esta, ¿no? Es verdad, eso se dijo, pero no era cierto. No era cierto, pero bueno, en la sociedad que había en aquella época es la que había. Sí. La influencia que tenía la Iglesia Católica sobre la sociedad era muy importante, y no hay que olvidar que en aquel momento pues, la Iglesia Católica quería bastante poco a la masonería, y en un país, y en otros países no lo consiguió, pero en España sí lo consiguió, y es lo que hizo. Pero claro, por ejemplo, con la independencia de Cuba pues hay cosas muy curiosas, ¿no? El famoso, casi todos los libertadores o grandes próceres de Cuba eran masones, pero los generales que les combatían españoles también lo eran. Entonces, la famosa derrota de Punta Brava que sufrió Maceo fue a manos del general Cirujeda, que era masón. Era un masón contra otro masón. Y estas cosas, pues mucha gente no las conoce, pero bueno, la historia es así, ¿no?
Bueno, pues así es la historia, efectivamente, ese clima de hostilidad que tuvieron que vivir aquellas generaciones, aquella publicación a la que hacíamos referencia antes, que quitaba el antifaz de los miembros de la orden, publicando el nombre, los apellidos y el grado de los componentes de la logia, algo muy significativo y bueno, y por suerte pues muy distinto, ¿verdad?, a lo que viene sucediendo en los tiempos actuales, que nos habla de una evolución, de una maduración, decía Jesús, de la sociedad, pero también de la propia apertura, ¿verdad?, del movimiento y de la orden, y solo hay que verlo, y lo comentábamos antes de iniciar el directo, en la presencia que tiene hoy día en las redes sociales, con su propia página web permanentemente actualizada. Sí. Hay toda una actitud de apertura, de deseo de conocimiento, y de hecho estas jornadas pues también son abiertas, comparten ese espíritu para que el ciudadano se acerque a la masonería. Efectivamente, eso se trata. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, aparte de una orden iniciática, y por lo tanto estamos registrados en la Dirección General de Asociaciones del Ministerio del Interior, tenemos nuestro número CIF, pagamos nuestros impuestos, tenemos nuestra página web, y nosotros lo que pretendemos es simplemente decir a la sociedad lo que somos, lo que pretendemos, que no pretendemos nada más que el bien común. Realmente hay bastantes historiadores que dicen que la masonería es la ética de la democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los principios democráticos son principios masónicos claramente establecidos y bueno, pues en ello estamos. Y yo creo que sí, esto es muy importante, estas jornadas del tipo de hoy. Además, creo sinceramente que los 4 conferenciantes que vienen son gente de altísimo nivel académico. Tenemos la suerte de contar con 4 profesores de mucha importancia, catedráticos, que han representado, algunos de ellos ya está jubilado, como conocido por todos, 2 veces ministro, Jerónimo Saavedra, que es un grandísimo especialista. Él era catedrático de Derecho de Trabajo, digo era porque está jubilado, y sabe mucho de ética, y él va a hablar de ética y masonería. La profesora Martínez Segarra, que es pues alguien muy importante dentro de la historia contemporánea española de la UNED, también el profesor Cayetano Núñez Rivero, es otra de las personas importantes de Derecho Constitucional, y el profesor Enrique Cervantes, que también que un psicólogo eminente, también profesor de la Complutense, que yo creo que van a acercar la masonería también desde un punto de vista histórico. La masonería tiene una cosa muy curiosa que yo siempre me permito contar una broma, ¿no?, que normalmente está contada por ornitólogos, no por pájaros. Entonces, claro, y esto es importante porque al ser una orden iniciática, el que pasa por esos procesos de iniciación son los pájaros, no los ornitólogos. Pero en este caso los ornitólogos son gente de mucho conocimiento y de mucha valía. Y yo creo que eso, pues para las personas que tengan a bien acompañarnos estos días, creo que se van a sentir intelectualmente muy gratificadas. En esas jornadas en las que se va a hablar de la vivencia y vigencia, de la simbología masónica, su enfoque también desde fuera, su relación con la ética o el Estado de Derecho, unas jornadas ilustradas por esa exposición y que también van a ser amenizadas, por ejemplo, con ese concierto de música sefardí y con esa, bueno, pues siempre más que recomendable visita guiada a la mezquita catedral. Va a haber en estos 2 días, ¿verdad?, tiempo para todo, ¿verdad?, para seguir aprendiendo, enriqueciéndonos y también para encontrarnos, ¿no?, para crear ese punto de confluencia entre las personas que pertenecen ya a este mundo y aquellos que se acercan, que quieren conocer y que quieren saber verdaderamente pues en qué consiste esta misión humanitaria, civilizadora, que propone la francmasonería y que nos llega pues, por parte de una sociedad pacífica y organizada en torno a unos principios filantrópicos y fraternales, ¿no?, porque todavía es mucho lo que hay que conocer, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?, después de tantos años en los que ha permanecido bajo esa oscuridad, ¿no? Sí, efectivamente, claro. Estábamos cuando existe una ley de represión por la que te fusilan, claro. Fueron 8.000 personas las fusiladas, y insisto en que solo había 4.000 masones en España al finalizar la guerra. Pues es difícil. Yo a lo largo de mi vida me ha tocado dar alguna conferencia sobre masonería y tal, pues me he encontrado a personas que te han dicho, ya personas de 80 años, dice, mi padre fue masón, fue fusilado y ha sido el secreto mejor que tenía guardada en mi familia, porque tenían miedo. Y esto es natural, natural, es como dicen los italianos, el miedo libre. Entonces es natural que sea así. Pero es uno de los objetivos que tiene esta jornada, es el poder compartir con los ciudadanos qué somos, lo que hemos hecho, porque hemos hecho muchas cosas muy importantes por la sociedad y por la democracia, y nada, pues
intentar transmitir lo que somos y lo que queremos, y no queremos, como decía antes, simplemente nada más que entre los ciudadanos pues reine cada vez más la paz, la concordia. Resulta curioso, ¿no? Que, por ejemplo, hay personas que se quedan muy asombradas cuando nos inculcamos a los miembros de nuestra institución la obligación de pagar impuestos. O sea, nosotros no podemos entender que un ciudadano no pague impuestos porque eso es por el bien de toda la colectividad. Entonces hay gente que se queda muy extrañada cuando oye esta cosa que es absurdo, porque de eso lo deberíamos llevar todos en nuestro ADN, ¿no? Saber que tenemos que colaborar para el bien de la sociedad, ¿no? Y así también además lo hace la institución, por ejemplo, pues muy recientemente cediendo esos más de 40.000 documentos originales por parte de la Gran Logia de España al Centro Documental de la Memoria Histórica, y es que es tremendamente importante insistir en lo que estamos comentando hoy, ¿no? En cómo pues se ha producido esos episodios de masofobia y que, bueno, que quede constancia, ¿no?, de tanto sufrimiento y de tantas muertes producidas, ¿no? No, pero aparte de eso, con el tema del archivo de Salamanca, que decimos coloquialmente hoy día el Ministerio de la Historia, bueno, nosotros, el Supremo Consejo, tiene firmado un convenio con ellos porque realmente somos los legítimos herederos, porque, bueno, por edad, digamos, casi todo lo que hay. El hecho de la ley de la represión de la masonería ha dado lugar a que esto es un auténtico acontecimiento único en el mundo. El tener, y también conservado como ellos lo tienen, todos esos archivos donde se puede estudiar cosas que si no probablemente fuera imposible estudiar, es un bien cultural que todos tenemos que preservar. Yo creo que es muy importante. Ahora esta donación que ha hecho la Gran Logia de España, que es la masonería regular del simbolismo, la que se ocupa de los grados primero, segundo a tercero, pues es un archivo que procedía de una familia que lo donó la Gran Logia de España, y a mi modo de ver, yo también soy miembro de la Logia de España, evidentemente, se ha tenido el buen criterio de darlo al archivo de Salamanca, donde evidentemente estará mejor conservado, mejor cuidado, que metido en unos armarios en cualquiera de nuestros locales. Y yo creo que eso es algo muy enriquecedor, porque la sociedad española pues verá muchas cosas que aparentemente están ocultas. Bueno, pues gracias a citas como esta podemos seguir conociendo estos y más datos. Hablábamos de la actualidad de la Orden, de la institución, que también invita a que la ciudadanía participe de su historia. Por ejemplo, convocaba ese certamen de microrrelatos, ¿verdad?, sobre la masonería, para que vayamos conociendo y, bueno, pues internándonos en este fascinante mundo, como decimos, y además gracias a ese movimiento, ese grupo humano vinculado a la francmasonería en Córdoba, de más de 30 personas de todo tipo de profesiones, de edades comprendidas entre los 35 y 45 años, que también nos habla pues de ese relevo generacional, ¿verdad?, de esa juventud es muy importante, que se sigue sumando. Eso es muy importante, efectivamente. Bueno, pues que es la institución que organiza este evento, la respetable Logia Maimónides 173, junto con la propia Casa de Sefarad, y eso sí, con la colaboración de la Gran Logia de España, el Grande Oriente Español, la Gran Logia Provincial de Andalucía, el Supremo Consejo del grado 33 y último del REA para España y la Asociación Cultural de Lleida, ACUL, ¿no? Solo viendo, bueno, pues este espectro, ¿verdad?, este caleidoscopio de organizaciones, no todas provenientes de la misma institución, sino incluso la presencia de esa Asociación Cultural Leridana, bueno, pues ya nos está dando un poco la idea, ¿verdad?, de la trascendencia que tiene el acuerdo, las jornadas que se van a celebrar entre hoy y mañana, y bueno, pues de ese futuro y de esa proyección, porque recordemos que la respetable Logia Maimónides 173 pues ya nacía con esa vocación de permanencia y de recuperar pues ese espíritu masónico que se había visto pues tan castigado, ¿no?, en los últimos tiempos. Sí, no, es así, no somos, de hecho, como decía antes, en enero nosotros, el Supremo Consejo, creó un cuerpo filosófico aquí que se llama Patricia Córdoba, recuperando un nombre histórico. Un nombre histórico que, bueno, no digamos que no tiene continuidad histórica, pero sí al menos en las ideas, en el nombre y en otras muchas cosas más. Evidentemente participamos todos, porque en esa pequeña exposición que hay son unos paneles muy explicativos de lo que es la masonería, nuestra historia, de lo que es la masonería filosófica, de lo que es la masonería simbólica, que yo creo que merece la pena. Bueno, hemos participado mucha gente, no en el valor material, porque el valor material de unos paneles tampoco es demasiado, ¿no?, pero sí en la labor intelectual de intentar acercar en muy poco tiempo. La idea es que cualquier ciudadano que pase por allí
simplemente con la visión de esa pequeña exposición, pues se vaya teniendo una idea más clara de lo que es la masonería, que no es lo que le habían contado que hacía, eso es evidente, ¿no? Bueno, pues sí, mucho ha llovido, ¿verdad? Mucho tiempo ha pasado desde la fundación de la primera gran logia cordobesa, aquel 9 de febrero de 1870, la logia Patricia número 13, que celebrara como curiosidad sus reuniones en la calle Lucano 29, esa masonería cordobesa que, bueno, pues históricamente ha sido de manera exclusiva escocista, o sea que ha tenido su propia trayectoria. Siempre han pertenecido al Supremo Consejo. Bueno, pues ahora en la actualidad... si me permiten, en aquella época, digamos que las cosas cambiaron, porque antes eran logias que pertenecían al filosofismo hasta el año 1923, que se llegó a un acuerdo en Berlín que los 3 primeros grados del rito escocés antiguo aceptado también los iban a administrar las grandes logias. Entonces, desde que en aquel momento Patricia era una logia que pertenecía al Supremo Consejo de España. Bueno, pues ahora se recupera, ¿verdad?, toda esa actividad, y además en un contexto muy particular, en el marco que vivimos ahora, pues a nivel internacional, un contexto de desigualdad, de replanteamiento de los diferentes modelos políticos, económicos, un marco, un escenario ante el cual la francmasonería también tiene mucho que decir y mucho que aportar, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Nosotros cada año dedicamos, digamos, nuestra labor todo el año. Este año la estamos dedicando a la educación, porque creemos que es un problema importante que viene. Y el año que viene, cuando vengamos aquí a hacer el convento en Córdoba, el tema será el humanismo. El humanismo, que yo creo que es algo que la sociedad en este momento ha olvidado una serie de valores. El valor supremo es el dinero, y nosotros pensamos que eso no tiene que ser así. Y durante todo el año, todos los miembros del Supremo Consejo de España estaremos trabajando sobre el humanismo para, en el mes de noviembre, por eso lo hacemos casi al final de año, poder traer a Córdoba todo lo que hemos pensado, presentarlo entre nuestros hermanos del resto del mundo, contar con su colaboración y al final, como siempre, pues editar un libro que esté al alcance de todo el mundo, donde puedan ver cuáles son las aportaciones que la masonería filosófica está haciendo a la sociedad actual. Bueno, pues aquí encontrarán, ¿verdad?, a la respetable logia Maimónides 173 y a esa gran familia que sigue creciendo después de su desaparición por completo en el año 36 y esa larga espera de más de 75 años, hasta que en 2011, como decíamos, año muy importante, volviera a ver la luz. Y ahí pues nos encontraremos también todos los ciudadanos y particularmente PTV Córdoba. Jesús, nos gustaría volver a contar con su presencia, poder seguir hablando de francmasonería y poder seguir anunciando esas actividades que se van preparando por parte de la orden. Muchísimo gusto, será un placer. También en octubre tendremos unas jornadas solo para miembros del Supremo Consejo aquí en Córdoba, donde trataremos de estos temas que le decía de la educación, porque queremos tener el aporte de todos los hermanos de Córdoba, que hay hermanos intelectualmente muy preparados, realmente muy preparados, y queremos tener la contribución, no solo, es en Córdoba, pero diciendo las cosas claramente, es un convento regional para toda Andalucía. Queremos el aporte de Andalucía a este tema de la educación, y lo haremos el día 22 de octubre. Estaremos aquí, naturalmente. Para mí será un placer y un privilegio, si ustedes me invitan, estar con ustedes las veces que quieran. Pues muchísimas gracias, el privilegio es nuestro y aquí le esperamos. A usted por su gentil invitación, gracias. Muchísimas gracias, Jesús.